La idea de los grupos de encuentro es poner el acento en el desarrollo personal y el crecimiento de la comunicación y las relaciones interpersonales. Un proceso basado en la experiencia. Y bueno, ahí está la foto, una foto original de los primeros grupos de encuentro. El círculo es muy importante para vernos todos en igual. Y lo bonito de esto es que pues uno habla desde lo que vive, lo que siente, la experiencia. No necesitas uno saber nada, sino simplemente compartir lo que uno es, lo que uno vive. Entonces se basa en las experiencias vividas, se analizan cosas del presente, se enfocan en ser consciente de eso y se puede aplicar en diferentes ámbitos, en el personal, las empresas, escuelas, etc. Desarrollo personal favorece la calidad de la comunicación y de las relaciones interpersonales a través de experiencias compartidas, es decir, cuando compartimos una experiencia personal y nos sentimos escuchadas, comprendidas, aceptadas, pues eso nos une, ¿no? Ayuda a una relación de grupo y una relación personal. Entonces, a ver, esto me lo voy a saltar. Esto, la etapa de rodeos. Puede que haya a veces confusión inicial en grupos que no se conocen o no están acostumbrados. Puede que haya silencios que a veces son embarazosos, pero no tienen por qué ser embarazosos. Es decir, un silencio en un grupo de encuentro es porque a lo mejor la gente está pensando que compartir y contactando con su interior, entonces no es malo. Puede que haya frustración a veces, hay que evitar que sea una charla de cóctel, que no tenga continuidad o que no tenga estructura. Puede que a veces haya resistencia a la expresión personal, eso bueno se respeta, cada quien comparte lo que quiere con el público de modo gradual, su parte privada. Entonces aquí es importante expresar pues, los sentimientos que uno tenga. Que aquí, bueno, hay que corregir negativos. Acuérdense que no hay sentimientos negativos. El enojo no es un sentimiento negativo, es desagradable, que es diferente. Pero bueno, sentir en el aquí y el ahora, la expresión de lo que significa para mí, al final viene aceptarse a sí mismo, aliviar el dolor ajeno, resquebrajar las fachadas. El individuo o cada una puede recibir retroalimentación de lo otro, que esto es muy diferente a consejos, es decir, en un grupo de encuentro no nos damos consejos, ni nos felicitamos, ni juzgamos, ni simplemente escuchamos y lo más que podemos decir de lo que el otro dijo es lo que yo entendí o yo percibo que tú te sientes así o que tú piensas eso. Eso es muy diferente a, es que lo que deberías hacer, o es que está mal que pienses así, o es que, ay, no te sientas triste. No, ninguna de estas frases la vamos a utilizar. Vamos a dejar que la persona hable, diga lo que sienta, lo que quiera, y si le queremos decir algo es simplemente para decir, te comprendo, aquí estoy, siento que dijiste esto, eh, este, me parece que lo que sientes es tal cosa, simplemente darle a entender que estamos entendiendo. Y a lo mejor preguntar, oye, a ver, esto que dijiste no me quedó muy claro, ¿por qué dices que te sentiste así? Para aclarar, eso también se puede. Entonces, en grupos, por ejemplo, en los que hay conflictos, resuelve o aclara las cosas en un grupo de encuentro. Cuando hay enfrentamientos, pues también ayuda. Y ayuda, como dice al final, a cambios de conducta en el grupo. Se dan procesos de cambio en las personas y en los grupos. Tendemos a depositar la confianza en el grupo y el proceso grupal más que en el poder carismático de un líder. Esto es bien importante. Entonces el grupo va tomando su fuerza y no espera que el líder haga o diga, sino que el grupo se tiene confianza.
Se vuelven más receptivos y comprensivos que manipuladores. Esperamos que los miembros del grupo desarrollen sus propias metas individuales, más que seguir un objetivo preestablecido. Y su principal significación reside en la influencia que ejerce en la conducta posterior fuera del grupo. Es decir, lo que se habla aquí ayuda individualmente a que uno practique este tipo de actitudes con los demás también, aunque no todo el mundo está acostumbrado a este tipo de diálogos de grupo de encuentro, y un grupo de encuentro pues es, sí, como pues algo especial, específico, tiene una estructura que a lo mejor en la familia o con las amigas pues no se da porque no se conoce, ¿no? Pero lo que uno aprenda, claro que lo puede ejercitar. Hay cambios individuales y cambios en las relaciones personales. ¿Qué consecuencias encontramos cuando uno vive bien un grupo de encuentro? Pues la empatía, sentirse escuchada y comprendida. Eso hace que uno se escuche y se comprenda mayor a sí mismo. Esta mayor comprensión y aprecio abre nuevas facetas que nos ayudan a ser más congruentes. Entonces, fíjense, aquí ya vamos, por eso les decía al principio, resumiendo los conceptos que hemos visto. Muy al principio hablábamos de la tendencia actualizante, de la empatía, de la congruencia, de la asertividad, de todas estas cosas que la idea es aplicar ahorita. La empatía entonces es un poderoso agente de cambio y recuerden que decíamos, no una forma de recolectar información. Entonces yo me pongo en los zapatos de la otra para ser yo agente de cambio, ayudarle a la otra persona a construirse y yo también construirme, y no solo por escarbar más y querer saber, ¿no? Como si fuera simplemente recabar información. Y esto es lo más importante. A partir de aquí sí hay que poner mucha atención porque son las actitudes principales, y la primera, y por eso están mayúsculas, es pues estas actitudes que hemos visto. Escucha activa. ¿Y por qué activa? Porque no es lo mismo estar yo escuchando a los demás, viendo mi teléfono o viendo la mosca que pasó, las ventanas o las otras sillas, a ver a la persona a los ojos, ver su expresión corporal, que mi cuerpo esté también expresando que estoy escuchando de manera abierta. Eso también ayuda. Si estamos así muy enconchados, pues eso, o sea, esta posición, esta postura así, pues ¿qué es lo que me dice? Que yo no dejo entrar, pero tampoco dejo salir. Entonces, la apertura también de disposición física, todo mi cuerpo, mi mente, por más que ahorita traiga preocupaciones, trato de centrarme aquí y escuchar y ser empática con la otra persona, meterme a lo que está compartiendo, desde la aceptación positiva e incondicional. Eso quiere decir que vamos a quitarnos ahorita de filtrar todo lo que suene a juicio, a esto que está diciendo está bien, esto está mal, esto debería hacerlo así, o yo en su lugar hacer esto. Todo esto, filtrarlo, desecharlo para que escuchemos así como transparentemente. Entonces, yo me encuentro con lo tuyo y tú te encuentras con lo mío, así de sencillo. O sea, sin ningún tipo de intención de cambiar, sino el cambio se da por el solo hecho de que uno descubre que puedo ser escuchado, y si algo tengo que cambiar, lo descubro yo solo. Entonces, cero críticas, cero opiniones, cero consejos o hasta microagresiones. Y pongo un ejemplo que a veces tenemos bien culturalmente arraigado, formas de comunicar en las que aparentemente no hay hostilidad, pero si la hay, no somos conscientes. Por ejemplo, decirle a alguien que está en una silla de ruedas, pues fíjate, a pesar de que estás en silla de ruedas, ¿qué vida tan activa llevas? O a pesar de que eres tan callada, fíjate, las aportaciones que haces son inteligentes. Es decir, tiramos primero una microagresión que no nos damos cuenta que es una agresión, así como que, pues a pesar de que estás inválido, o sea, en el fondo está como un desprecio así medio velado, y luego ya decimos algo positivo. Entonces, no es necesario decir esa primera parte. O sea, si yo quiero reconocer que esta persona tiene buenas aportaciones, pues ¿para qué le digo que es muy callada o que nunca habla? Pues solo decir, tienes buenas aportaciones, punto. Si una persona en silla de ruedas
tiene una vida muy activa, pues ¿para qué le enfatizo lo que ella ya sabe, a pesar de que está sencilla? No, pues digo, oye, ¿qué vida tan activa llevas? Punto. Quitar o filtrar la microagresión. Y eso estamos llenos en la vida. Por ejemplo, decirle a alguien pobrecito o pobrecita. Supuestamente hay una buena intención, como, ay, mira, pobrecito, va a estar sufriendo. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay de fondo de un pobrecito? Pues es decirle, no puede, no sabe, es menos, es débil. En vez de a un pobrecito, por ejemplo, a un enfermo terminal, ay, pobrecito, ¿cómo sufre? Pues es una postura, la otra es qué valiente, o sea, qué fortaleza de aguantar una enfermedad tantos meses, tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues esto es un aprendizaje, es una práctica porque estamos súper acostumbrados y se nos pueden salir. Entonces, ahorita lo que compartamos, a pesar de que sea algo bueno, también pudiéramos decir, ay, pues felicidades, qué bueno que lo haces así. Eso tampoco, porque sigue siendo un juicio bueno, pero al final de cuentas es un juicio, porque así como hacemos un juicio bueno, puedes decir, oye, pues qué malo que hiciste eso. O sea, es la misma cara, es la misma moneda, nomás del otro lado. Entonces, algo bien importante, no interrumpir, dejar que la otra persona hable y, oye, pues es que yo quiero decir esto, pues espérate a que termine de hablar, ni juzgar. Sí se puede preguntar o reflejar, no se vale reír entre otros cuando otra persona del grupo esté compartiendo. Entonces, si se fijan, sí hay algunas reglas importantes. Y es difícil. Sí, pero bueno, ahorita la idea tampoco se estresen mucho, o sea, o sientan así, ay, a ver qué digo. No, 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 o sea, ustedes libres y yo ahora se me voy a encargar de, como facilitador, ayudarles. Oiga, mira, esto, o déjela terminar. Si alguien interrumpe y no se da cuenta, todavía no ha acabado. O eso que usted está diciendo es un juicio, mejor dígalo de esta manera, o sea, que tampoco se sientan así como, no, pues es un espacio de libertad, pero yo estoy poniendo todo esto como para que cuando esto se logra, uy, es súper, súper enriquecedor, súper beneficioso cuando hay este tipo de diálogo, ¿no? Entonces, el espejear, ¿qué es? Es yo creo, yo pienso, describo lo que veo sin interpretaciones. Oye, lo que tú me estás diciendo, siento que aquello que te pasó con tu hija, pues te hizo sentir feliz porque tú recibiste o viste los frutos de una educación, no sé, algo así es como repasar lo que la otra persona me dijo, pero sin meterle de mi cosecha. Hablar de mí mismo en primera persona, no en tercera. Es que a mí me dan ganas de decirle a Leonor, yo pienso que Leonor es, no, decirlo directamente a la persona que si de aquí o hablando de otra. Y si nos dirigimos a alguien, hacerlo de manera directa. Por ejemplo, ahora, desde hace algunos años se usa, y sobre todo entre los jóvenes se te quiere mucho o se le extraña. Pues eso es súper impersonal, o sea, ¿se le extraña a quién? Me lo estás diciendo tú a mí, pero ¿me lo estás diciendo porque tú me extrañas o porque en general la humanidad me extraña? Pues eso se le extraña muy así como ambiguo. Entonces, si yo extraño a alguien, digo te extraño, no es se te extraña. Hay diferencia. Y ya nos acostumbramos a escuchar, a lo mejor se te extraña, pero en el fondo no se percibe igual. Se te ama, por ejemplo, si dos enamorados se dicen, oye, se te ama, pues ¿cómo suena? ¿O qué diferente suena a te amo? Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, fíjense cómo son matices que pues, nos ayudan a entender la forma en la que nos comunicamos. Como les decía, puede haber silencio, no pasa nada. No hay réplica o explicaciones, esto es importante también. Que si alguien dice algo de nosotros, no, no, no vamos a defendernos, vamos a agradecer lo que la otra persona me esté diciendo. ¿Puedo o no estar de acuerdo? Si no estoy de acuerdo, pues lo desecho. Si estoy de acuerdo, lo tomo, lo que me sirve. Solo agradezco, no es, ay, es que sí, lo que dije, yo pensé, no, 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 porque si no, eso ya suena más a discusión. Y no son competencias. Si alguien de aquí comparte algo que le pasó en la familia, doloroso, por ejemplo, uy, pues eso que te pasó a ti, no es nada. A mí lo que me pasó, y fíjate, y esto, como si fuera a ver quién cuenta lo más extraordinario, ¿no? O sea, cada experiencia es válida y es única y es rica.
No hay experiencias correctas o incorrectas. Lo ideal es hacerlo sentados en el piso para bajar las defensas y sentirnos en el mismo nivel, pero igual lo podemos hacer así en el círculo, en sillas. Dura lo que sea necesario, normalmente en un grupo grande, lo bueno es que este es un grupo pequeño, en un grupo grande puede durar hasta 2 horas o más, porque pues la gente se abre y es solo hablar, entonces, pero si somos menos, puede durar menos, pero como quiera ahorita, pues va a durar una media hora, que también es poquito, pero bueno, vamos a utilizar este tiempo para aprovecharlo. Lo ideal es que todas hablen, pero no tiene que ser así, es decir, si alguien no quiere hablar no pasa nada, no hay como un encargado, en este caso sí yo soy el facilitador, porque pues soy el que estoy poniendo el momento, pero no soy el que voy a dar permisos, simplemente la que quiera hablar, pues levante la mano y el grupo se va dando la palabra, ¿no? Solo una persona habla a la vez, eso sí, y yo voy a cuidar un poquito que se cumplan estas cosas, se vale decir paso, cada quien tiene la opción de participar o no. Y bueno, entonces hay muchas maneras de comenzarlo.